Los príncipes de Gales están puestos, pero para rebatir todas las cosas que han venido y que vienen en contra de ellos, como el libro de Omid Scobie, y cómo lo hacen, como ellos saben hacerlo. Hoy te tengo cuál es la verdad detrás de toda la forma de vestir de Catherine de Gales, que se ha hablado, se ha criticado y se ha comentado mucho sobre esto. Hoy vamos a debatir este tema y qué es lo que viene, porque viene una fiesta donde ellos van a estar. Y te cuento todo esto en este vídeo, porque ya sabes que acá nosotros desglosamos absolutamente todo. Y ya visitaste nuestra tienda, pues ve corriendo a buscar todo lo que te gusta. Allí hay una competencia entre unas tazas que siéntese señora y desglosamos todo. Y si no sabes cómo hacerlo, nunca has hecho esto, no tienes idea de cómo hacerlo, pues déjamelo en los comentarios y te voy a indicar cómo, o mándame un correo y te cuento. Bueno, pues resulta que la princesa de Gales, Catherine, estuvo en una comunidad, en una fundación que se llama Selby's, y esta fundación se encarga de proveer artículos, proveer cosas para familias con niños necesitados. Y bueno, ella estuvo visitando esta fundación. Esto fue en nombre de Shaping Us, la fundación que tiene ella para ayudar a niños de 0 a 5 años en específico, donde ya sabemos todas las cosas que hemos hablado en estos vídeos sobre esta fundación. Y bueno, Catherine, ¿cómo fue vestida? Estaba vestida con un cuello tortuga negro, una falda marrón, una correa y unas botas largas con tacón, pelo en ligeras ondas. No lo tenía tan en ondas como ella últimamente suele tenerlo, y un abrigo marrón por fuera. ¿Cuál es el misterio detrás de la vestimenta de Catherine? Te voy a contar qué ha pasado. Ya saben que hemos hablado mucho sobre las críticas que se han tenido a la forma de vestir de Catherine en los últimos meses. ¿Qué pasa con el estilo, el estilismo de Catherine de Gales? Según el Palacio, que ha sido confirmado por un medio de prensa, ella no quiere lucirse por encima del trabajo que ella está haciendo y que no tiene como una planificadora de su estilo. No tiene a nadie que le esté diciendo qué tiene que ponerse, sino que ella misma ha decidido no brillar por encima del trabajo real que está haciendo. ¿Por qué? Porque antes todos los titulares eran: ¿qué vistió Catherine? ¿Cómo se vistió? Miren este vestido, tenía flores, no tenía flores, esto, como quiera, ella llama la atención. La gente quiere saber qué se vistió, pero muchos están de acuerdo y otros en desacuerdo. Muchos, he visto unos comentarios donde las personas dicen: ay, no, es que ella es una princesa, tiene que vestirse como princesa. Otros están totalmente de acuerdo. Dice que quiere verse como una mujer normal, trabajadora, que va a una oficina a hacer su trabajo. Y justo eso fue lo que yo dije hace como 2 semanas, donde comenté que a mí me parecía que ella simplemente quería verse como una working girl, o sea, una persona que está yendo a su trabajo con una camiseta, se lleva un café en la mano, y ella quiere verse como eso, no quiere verse como la princesa de Gales que tiene tal vestido, está vistiendo de Chanel, está vistiendo de Dior, está vistiendo de esta marca, y eso es lo que ella ha querido. Ahora bien, para eventos como los que vimos en estos días de la visita real, de esta visita de estado, ella tuvo vestidos despampanantes. Ahora nos está dando simplemente una probada de una combinación que no se anda haciendo mucho, pero como estamos ya casi invierno, ya lo que se están usando son estos tipos de colores fríos, como esos verdes, esos marrones, esos negros, y está en una causa importante, que es ayudar a familias necesitadas, y es lo que debería primar aquí mucho más, y es lo que dijo el Palacio, que no siempre anda respondiendo comentarios. Por otro lado, se van de fiesta Catherine de Gales y William. ¿Para dónde? Para un evento que se hace anual llamado Variety Performance, que pertenece este evento y es organizado por una fundación real llamada con el mismo nombre. Y esto está ahora mismo con el patrón, el rey Carlos III. La patrona antes era la reina Elizabeth II. A su muerte, pues él ha asumido esto. ¿Y de qué se trata el Variety Performance? Es un evento que se hace donde hay muchos artistas, varias presentaciones, es como una gala
una gala bastante interesante, es un espectáculo. Se hace en el Albert Hall de Londres también. Contará con muchísimas estrellas pop como Cher, entre otros. ¿Qué pasa? Que los príncipes de Gales van a tener una doble cita. ¿Y quiénes van a estar ahí? Les cuento que va a estar la familia real sueca. ¿Y quiénes van a estar? Bueno, pues Victoria, que es la princesa al trono, y va a estar el príncipe Daniel, su esposo, con ellos. Ellos han tenido una buena relación, Catherine, William y ellos dos. Ellos fueron invitados a la boda de Catherine y William y han tenido cierta buena relación con ellos dos. Van a asistir los 4 a este evento que va a tener su alfombra. Es un evento televisivo que luego es pasado y uno ve los fragmentos y todo esto, que va a ser también algo de glamour. Vamos a ver cómo van a estar vestidos. Ahí sí me imagino que Catherine va a tirar la puerta por la ventana, como se dice por ahí, con sus atuendos preciosos. Vamos a ver cómo va a estar la princesa Victoria de Suecia y es algo que se espera que sea muy glamuroso. Por otro lado, el príncipe William estuvo visitando el regimiento que su padre, el rey Carlos III, le nombró este año con su nuevo título militar. Es el regimiento de Mercia. Y bueno, estaban en un entrenamiento este jueves y el príncipe William apareció por ahí con su uniforme. Y no, ya saben, estas señoras, estas mujeres estaban como que vueltas locas. Eso eran los corazoncitos. Ay, qué bien que se ve el príncipe William y todo eso. Ya saben que estas mujeres, no, todas entran como en una cosa cuando ven a William en estos uniformes. Y la verdad es que les voy a ser sincera. Los hombres ahora quieren modernizar la masculinidad y poner, ay, es que es una masculinidad frágil y uno no puede hablar sobre el tema, porque como hable sobre el tema, pero yo les voy a decir algo, no hay nada mejor que ver un hombre que es hombre vestido con su uniforme, no sé, como representando la masculinidad, como bien saben, como bien él estaba en este uniforme y la verdad es que se veía bastante bien. Y hemos dicho lo mismo de Catherine, ¿no? Hemos dicho lo mismo de Catherine, cuando esta seriedad, asumiendo estos roles que les han tocado, asumiéndolo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y es justo como ellos están contrarrestando todas las críticas y todos los bombazos que están teniendo de parte del libro de Omid Scobie, que viene por William, directamente por William y Catherine. Y aunque hablen de la familia real y el rey Carlos y que Ana y que fulano de tal, al final de cuentas van por ¿quién? ¿Por quién? Por William, el príncipe de Gales, quien es el heredero al trono. Y si me están tirando frutas, si me están tirando tomates, por algo es, por algo es. Y ellos no tienen otra forma de hablar porque tienen el lema: no contestes, no hables, no respondas, no te quejes. Y es eso. Y ellos lo combaten con esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la gente, ¿a quién culpan de todo esto? A los duques de Sussex. Ni siquiera al porrista Omid Scobie, porque el porrista Omid Scobie simplemente es una persona que se ha dedicado a escribir libros defendiendo a Harry y Meghan, pero las informaciones tan íntimas, primera mano, que no son eventos genéricos. Por ejemplo, me dijeron que cuando se hizo la gala del Variety Performance, ellos estaban mirando un poco raro y que una persona, no, está hablando cosas muy específicas. Fulano le dijo a fulano en el teléfono tal cosa y fulana se sintió así y fulano se sintió acá. Y eso es lo que está pasando y es como los príncipes de Gales están contrarrestando. Ellos están felices, se les nota que están tranquilos, que están durmiendo en paz, que están durmiendo bien detrás de todo lo que ha ocurrido. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.